de Álvaro Bizama, que está con su nuevo libro que se llama Deslizamientos, el director de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está de todo? Vacaciones está Álvaro. De vacaciones, además. Sí. Lejos del aula, un mes por lo menos. Dejaste el aula, eso es lo bueno que tiene hacer clases igual, una de las cosas buenas que tiene. Sí, es bueno, a mí me gusta termina febrero, termina enero, empieza febrero y uno vacaciones. De repente pasa que como cuando empiezan los otros amigos que no son profesores a tener vacaciones cuando en mayo, cuando tú estás como en la peor de la época, así como armando el semestre, claro, y todas esas cosas. o se van, o se mueven de vacaciones. ¿A dónde? No, a Acapulco, una semana. Es mayo, porque no soy profesor. Sí, pues no tengo hijos tampoco. Oye, Álvaro, antes de partir con el libro, una inquietud personal que tengo cuando decía que eras director de la Escuela de Literatura Creativa. ¿Qué es hoy día para ti la literatura creativa? ¿O qué es para ti en lo personal literatura creativa? Mira, es muy sencillo. Lo que pasa es que la Escuela de Literatura de la Portales tiene un modelo de literatura creativa en la medida que tienen una licenciatura más o menos clásica con los ramos de historia y literatura, latín, pero además tienen una serie de ramos de escritura, que son ramos de guión, ramos de ensayo, ramos de narrativa, ramos de poesía, ramos de traducción, que son asignaturas tanto que pesan lo mismo que pesan las asignaturas clásicas de la licenciatura en literatura. Entonces es juntar en el fondo, proponer un modelo que tenemos por lo menos en la escuela que es al lado de, o sea, nuestros estudiantes tengan algún campo laboral o tengan un perfil de egreso distinto, ponte tú a los otros, o sea, que puedan dedicarse a la investigación académica, a la pedagogía, pero los que quieran escribir pueden dedicarse a escribir, los que quieran dedicarse a la edición pueden dedicarse a la edición, que tengan herramientas más diversas, más amplias, más útiles y más móviles en un mundo también más móvil, donde también la literatura circula en varios lados mucho más distintos, mucho más diversos, ¿cachai? Ya decíamos que tú te has dedicado a escribir, sin ir más lejos, este deslizamiento reúne 15 años de haber estado escribiendo en distintos lados. O sea, lo que has escrito en esos 15 años en distintas partes, crónicas, ensayos. Sí, aparecen 15 años porque el texto más antiguo debe tener más o menos 15 años, ¿cachai? Pero en general son textos también que cubren los últimos 5, los últimos 10 años y son textos que me gustan. Creo que el criterio que tiene el libro es que son textos que me gustan mucho a mí, que me importó mucho escribirlo, que tenía sentido para mí escribirlo. Entonces, es un libro que cubre varias, entre comillas, obsesiones. Por un lado, la literatura, hay una importante cantidad de ensayos dedicados a la literatura y sobre todo literatura chilena en general, clásico de literatura chilena, Pedro Prado, Manuel Rojas, Óscar Castro, Mercedes Valdivieso, lo más nuevo, Zurita, Germán Marín, Bertoni, pero también yo me ha tocado escribir de ciudad, entonces también varias crónicas de ciudad, hay algunos textos de corte autobiográfico, hay otros textos sobre... De música, hartos. Hay de música, sí, he escrito poco de música, pero por alguna razón... He tenido como la suerte de estar en momentos bien raros, porque tú, no sé, cuando Jorge González volvió a Chile y lanzó libros, ese disco medio fantasma, que venía hace rato que tocaba en Chile y tocó Motetón en La Manta, una noche, un miércoles, con no sé, como menos 10 grados de temperatura y muy piola todo, muy raro todo, o ver, ponte tú, el último show de la radio Donoso, ¿cachai? Cosas que tú no sabías que yo no sabía que estaban... Bob Dylan también. No, lo de Bob Dylan es muy raro, porque eso es un azar, esa es la crónica, el texto más nuevo que está en el libro, que es cuando yo estaba en Texas, estaba en El Paso en un encuentro académico, y Bob Dylan se había ganado el Nobel una semana antes, y alguien me dice, no, toca Bob Dylan mañana en El Paso. Yo no había querido verlo acá porque tocar el Movistar Arena y ir a ver a Dylan en una arena, mucha gente. Qué calor. Y además, yo creo que es un show de teatro, un show más chico. Entonces, y me metí a Ticketmaster, la clásica, y me registré, ni siquiera está registrado. Encontré entradas para un teatro de 1000 y tantas personas en el centro del Paso y vi a Dylan, que era raro ver a Dylan una semana del Nobel porque en el fondo, está en la crónica, como Dylan no saluda, no dice hola, apaga la luz cuando la gente aplaude, sí, para no tener que verlos, ¿cachai? Y de pronto te topas con el hecho de que estáis tratando de descifrar cada señal de lo que hace Dylan, como si fuera algo que aludiera al Nobel, en que en realidad yo creo que el tipo le da lo mismo. Habían cosas bien raras. O sea, el tipo nunca dijo hola, su único gesto con el público fue que se puso un sombrero, bailó varias veces, y lo más loco de todo es que tenía 4 micrófonos.
era como si tenía un micrófono en el piano y tenía además 4 micrófonos adelante. Entonces se movía entre los micrófonos me imagino que estaban ecualizados de modo distinto, pero era raro verlos. O sea, tú un momento esperabas que vinieran unos coristas que nunca venían. Entonces, y de ahí sale una crónica. Y a lo que quiero ir es que hay de todo. Están los incendios de Valparaíso, que es con lo que parte. Y quería preguntarte algo que me llama harto la atención. Dale. Que es, ya tú dices, el texto más antiguo es de 15 años, no es lo que he escrito en los últimos 15 años. Pero ¿tú pensabas que estos textos que reuniste en este deslizamiento tenían esa segunda oportunidad? Porque hay muchos de ellos que están escritos para medios. Y cuando uno escribe o habla para los medios, tiene la sensación de que lo dice y se fue, o que lo escribió y pasa más rápido que una novela, por supuesto. No, yo en general nunca pensé que los textos se iban a compilar. O sea, no tenía esa idea. Los textos están escritos en medios para que se publiquen y circulen ahí, ¿cachai? Y está, y en el fondo dialogan con un presente, y en la medida que se son presenta, medios escritos con esa lógica también, porque probablemente con la premura del tiempo, con la exigencia de la dimensión. Claro, y eso a mí en general eso me agrada bastante, como siento como trabajando escribiendo con esa presión o con ese pie forzado. Pero ¿sabéis lo más loco de todo? Es que después, cuando empecé a mirarlo y empecé a pensar en el libro, sobrevivían algunos. Y sobrevivían, te digo, por razones en general más que literarias, yo podría decir casi afectivas, ¿cachai? O sea, en el fondo como que recuerdo, hay una crónica sobre Claudio Bertoni que salió hace varios años atrás, no me acuerdo dónde. Y esa crónica, lo que yo recuerdo es que es una crónica larga, donde Bertoni habló mucho. Yo dejé mucho de lo que dijo. Estaba con mi mujer, que me había acompañado a ver a hacer la entrevista. Y éramos medio amigos de Bertoni, y oscurecía mientras comíamos naranja. Entonces la conversación tenía como ese costado. Me parece como recuerdo. Hay una crónica que salió, que está ahí, sobre el lanzamiento del segundo disco de Javier Amena, que fue en un lugar que ya no existe, que era el Espacio Celar, que era una sala de arte, también hacían fiestas, y que estaba todo decorado con papel celofán y papel, era precioso todo. Un domingo, ponte tú, a las 7 de la tarde, en invierno, rarísimo todo, y no se vendía alcohol porque había menores de edad. Entonces es interesante pensar en ese espacio como algo que ya no existe, y en general la crónica también trata como del libro, de esos lugares que ya no son, que no existen, que como desaparecieron. Y de esa persona que sí existe todavía, porque también es un poco revisitarte tú mismo, ¿no? O sea, cuando escribías la crónica no sé qué en tal año, hace 15 años, pongamos el ejemplo más lejano, probablemente pasaban otras cosas por tu cabeza, tú estabas en otra. Claro, la crónica más antigua que hay en el libro, que a mí me gusta harto, es una crónica sobre un cantante chileno que se llama Álvaro Peña, que un chileno que tuvo un rato en la Nueva Ola, pululó por ahí, y luego se fue a Inglaterra en la época del exilio, y tuvo una banda con Joe Strummer de los Clash, antes de que Joe Strummer fundara los Clash. Y a mí me pasó que cuando Peña volvió a Chile, ponte tú, el 89-90, yo tenía un fanzine de haber tenido 15, 16 años, y lo entrevistamos para el fanzine con estos amigos. Entonces esa crónica yo la escribí pensando en cuando tenía 15 años y lo que había cambiado con Peña, que es un personaje bien particular, pensando que tiene varios discos y va a Valparaíso y siempre tiene una banda, y bueno, da lo mismo. La crónica está un poco detallado eso. Pero también yo pensando en el fondo cómo yo lo había visto a los 15 años, después cómo verlo ya a los 30 cuando estaba escribiendo la crónica, y luego cuando lo coloco acá y la miro de nuevo, y pensando en que en el fondo ahí estaba como todo junto, y en el fondo Peña a mí en el fondo no es que me dé lo mismo, pero me parece interesante cómo la relación con los objetos en el fondo son unas buenas, como decís tú, una buena excusa para mirarte a ti mismo, ¿cachai? Para darle una vuelta a lo que te gustaba, a lo que no te gustaba, y si esos gustos siguen sobreviviendo. ¿Y cuál es la respuesta a esas preguntas? No lo sé. No lo sé. O sí, o sea, pero por ejemplo, en las crónicas de literatura, el libro tiene muchas crónicas de literatura sobre autores. Probablemente tus gustos ahí siguen siendo los mismos. No, que eso es lo que han cambiado. Entonces coloqué muchas crónicas, o sea, muchos ensayos sobre artistas y escritores que son de la década del 20, la década del 30, la década del 50, y con los años me doy cuenta que yo me sentía también mucho más cómodo, como te tuve en esas labores de archivo, revisando estos autores. Empezando en Oscar, hay un texto sobre un perfil biográfico que le hizo Gonzalo Drago, un escritor de la década del siglo XX, a Óscar Castro, y sobre Óscar Castro y su relación con la provincia, y sobre todo en un momento que Óscar Castro es espiritismo.
Entonces esas cosas realmente me interesan, esos detalles, el detalle, ponte tú, de ponte tú, Pedro Prado se haya enamorado de una chica de algo que él llamaba un ángel que vio, ponte tú, como en el desierto, ¿cachai? La Mercedes Valdivieso, en su novela La Brecha, colocando fragmentos contando cómo había sido el funeral de la Gabriela Mistral en la Catedral de San Patricio en Nueva York, ¿cachai? O sea, como que esos detalles de repente a mí me traen más para preguntarme qué significaban, qué sentido tenían. Volver a leer a Carlos Droguet, por ejemplo, leer las crónicas de Droguet y pensar en qué sentido tenían esas crónicas cuando las escribí en los 70 y pensar en el fondo, claro, que Droguet es alguien que ha sido muy descrito en la lógica de una literatura como chilena, ¿cachai? Así como un grande. Y de pronto estas crónicas te topas que se me ha escrito en el aire, un libro que publicó en los 70 que no se ha reeditado, donde la portada que hizo Lucas, el dibujante, el rostro pequeñino, salía Droguet tirando una bomba. Y tú mirás, y una de las crónicas es que el tipo narra una muerte ficticia de todo el boom de la novela latinoamericana. Entonces yo me preguntaba, bueno, hemos pensado en Droguet desde este lado, bueno, veámoslo por veamos otro. O sea, el tipo se relacionaba, estuvo en su tiempo, dialogó con estos autores, se ganó premios importantes, fue comentado en determinados lugares, circuló de estos modos. Entonces, trabajó desde la ficción y trabajó desde la crónica, y muchas veces las cosas las mezclaba. Entonces, pensemos en el fondo en esos detalles. No lo coloqué acá, pero piensan, me gustan varios datos de Droguet. Ponte tú que fue uno de los pocos asistentes al funeral de Borges, ponte tú, junto a Jorge Luis Borges, ¿cachai? O que murió producto de una herida de un accidente que tuvo en un museo de Sherlock Holmes en Suiza, ¿cachai? Entonces se trata de descubrir. Estamos conversando con Álvaro Bizama, escritor, sobre este libro Deslizamientos, que son sus crónicas y ensayos. Evidentemente aquí no está todo. No, es una porción de crónicas y ensayos. Y hace un rato dijiste la palabra afecto. Y finalmente lo que hemos estado conversando tiene que ver con tus gustos, con ciertos libros, con ciertos autores, con ciertos momentos. ¿Cómo elegiste lo que pusiste aquí en Deslizamiento? O sea, en un momento caché que tenía un esqueleto, que el esqueleto tenía que ver con hablar de la ciudad. Porque no es ni cronológico, ni mucho menos. No, pero de hecho, parte con el incendio de Valparaíso del 2014, que si tú lo lees ahora, es como estar leyendo lo que pasó hace un par de semanas en Valparaíso. Sí, eso no fue o sea, ¿No? O sea, yo había escrito el incendio del 2014 porque lo había cubierto por una revista crónica argentina. Y tú naciste en Valparaíso y yo nací en Valparaíso, 2008 viví ahí y volví, pero en el fondo viajé a hacer la crónica y fue bien duro todo, porque, pero ojo, pensando en algo que no quedó en la crónica, que es que algunos de los lugares yo los conocía o había estado ahí alguna vez, o tenía algunos amigos que habían vivido en el Cerro La Cruz, ¿cachai? Y pensar en esos espacios tenía que ver con eso. Pero el libro, claro, se armó como desde la ciudad y se desplaza hacia lo biográfico. Me parece que era como un... Pero el esqueleto como que se te ocurrió, el esqueleto te lo presentó el editor. No, el esqueleto se me ocurrió a mí. Yo llevaba como boxeando con el libro y no pasaba nada, y de repente descubrí que había un esqueleto ahí, que el esqueleto tenía que avanzar, que no quería... ¿Ahora este libro se te ocurrió a ti? Fue una petición del Matías Rivas hace muchos años, varios años, que el editor de edición UDP le pareció que podíamos hacerlo. Nos demoramos un rato en armarlo y salió esto, que nos demoramos como este año en armarlo, y quedó a mí me gusta como quedó. Me gusta el esqueleto, me gusta que el esqueleto avance, ponte tú, como de la ciudad, pase por la música, pase por la historieta, pase por la literatura largo y termine la biografía, como si todo eso hubieran vasos comunicantes. ¿Vasos comunicantes que entiende que él los lee o que está en tu cabeza al escribir el libro? Porque llama la atención. Generalmente cuando uno hace un libro de compilados, imagino yo, tiene la cronología como base, uno, digamos. Sí. Luego, no sé, partir por el texto más nuevo hasta el más viejo. Pero aquí no, ¿cómo se entiende ese tránsito? A mí me parecía que el tránsito tenía que estar por abajo, tenía que ser una suerte de esqueleto secreto que diera el tono a los textos, que diera una mirada común, que en el fondo avanzara desde un lugar más como de la ciudad, de los espacios en el fondo del presente, y terminara un par de textos biográficos que me gusta mucho, que un texto que ponte tú que salió en el libro Oscar Contardo, que el modo Oscar, que se llama Volver a los 17. Que es de autores de escritores chilenos. Que me parecía que tenía que ver con cerrar el libro, o sea, en el fondo llegar a ese punto de la biografía, tratar de enlazar todo justamente, pero también en la lógica del lector. Pensar en el fondo como cada uno de los textos como capítulos de una novela que
no está ahí, ¿cachai? Que existe por abajo. ¿Y se completan como una novela, tal vez? Hay días que sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que la estructura creo que funciona. Ahora, independiente de que funcione la estructura, los textos tienen valor, espero que tengan valor por sí solos. Yo creo que hay cosas que me interesa que estén ahí. Porque hay un ensayo sobre los cómics de Enrique Lin, que me parece que hay otro ensayo sobre, ponte tú, ¿cachai? El último show de la Radio Donoso. Pero por otro lado hay ensayos de literatura sobre Manuel Rojas, sobre Pedro Lemebel, sobre... Claro, eso es súper fundamental lo que tú estás diciendo, porque cuando son textos tan distintos, en momentos tan distintos, sobre temas tan distintos, yo imagino también que los escribiste pensando en públicos distintos. En cambio, cuando uno escribe un libro, tal vez uno piensa, no sé, que si yo una novela de tal cosa, esto lo va a leer cierta persona, cierta gente. No, lo que pasa es que yo en general siempre cuando escribo ficción o escribo ensayo, crónica, siempre estoy cruzando cosas. Entonces también cuando hablo de música, hablo de literatura. Cuando hablo de literatura, hablo de televisión. Cuando hablo de televisión, hablo de... Entonces, en el fondo, esos cruces como que para mí son súper naturales. O sea, que un libro que en el fondo cruce todas estas cosas me parece como me parece natural en el sentido de que un poco parte como de como yo entiendo también el proceso de la escritura, ¿cachai? Me parece que cuando hablo de literatura trato justamente de que la literatura existe en algo más amplio que ella misma. Cuando hablo de televisión pienso que la televisión existe también en un campo más allá de ella misma. Cuando hablo de música pienso que en el fondo también es una buena excusa para contar historias no de los músicos sino del público, ¿cachai? Me parece que en el fondo todo siempre está cruzado, por lo menos desde cómo yo leo, ¿cachai? Cuando hablas de tele, cuando comentas, cuando escribes de tele, ¿estás haciendo crónica de la tele? ¿Cuál es la figura cuando se habla de programas de televisión, cuando se habla del Festival de Viña, por ejemplo? No sé, no. Ahora, yo creo que, a ver, honestamente, creo que la crítica como género es algo que está abierto a múltiples direcciones y múltiples formatos. Entonces, a veces toma aspectos, se vuelve mucho más narrativa, a veces se vuelve mucho más analítica, y a veces mucho más descriptiva. Y en general, cuando yo escribo televisión, tomo, sin buscarlo tan calculadamente, decisiones. Me parece que a veces es más interesante volver a contar algo que tratar de analizarlo, y a veces hay que simplemente analizarlo. Me parece, cuando tú, no sé, pues estaba la semana pasada escribí de Los Perlas, este nuevo show del 13, cuando tú, y me parecía que había que volver a contar ciertos momentos, ¿cachai? Independiente de darle una vuelta, el solo contar, volver a contar y bueno, estamos viendo esto, este es el relato que estamos viendo, como que basta. Yo creo que la columna y la crónica y el ensayo son cosas que siempre están mezclándose, no existen puras, yo no me siento, no creo que se deban describir de una forma. Yo creo que en general al revés, los objetos con los cuales tú tratas en general determinan la forma de lo que estás escribiendo. En el libro viene un texto sobre Björk, la cantante pop, y el texto es un poema, no sé, un poema, pero una colección de preguntas. No tiene ninguna idea, no sé, deben ser unas 30, 40 preguntas sobre un show de Björk en Lollapalooza hace unos 4 o 5 años atrás. De preguntas sin respuestas. De preguntas sin respuesta, ¿cachai? Y me parece a mí en ese punto que también plantearlo en términos de preguntas es abordar por medio de ese gesto la perplejidad que el mismo show a mí me provocó, ¿cachai? Me parece que los objetos, el elemento de lo cual tú te haces cargo cuando estás contando determina la forma de cómo lo vaya a procesar o lo vaya a escribir. Deslizamiento es este libro, crónicas y ensayos de Álvaro Bizama, que ha venido a contarnos algunos de sus detalles aquí en Una Nueva Mañana en Cooperativa. A seguir con las vacaciones, Álvaro. Sí, gracias por la invitación, siempre un gusto venir acá. Gracias a ti por venir, que te vaya muy bien. La pausa. Cuando tienes DirecTV, tienes DirecTVPlay.com. Y con esto se acabaron las peleas por el control remoto. Adiós a las batallas por la conquista del sillón para ver películas románticas o series de terror. Adiós a la lucha eterna entre los monitos infantiles y los documentales de monitos. Y bienvenida a la diplomacia entre los programas de cocina y los partidos del fin de semana. Tengo DirecTVPlay.com, la televisión online totalmente gratis si eres cliente de DirecTV, para ver en tu notebook, tablet o smartphone. Conoce más en DirecTV.cl. DirecTV te cambia la vida. WOMAD Chile, una experiencia cultural universal. WOMAD,
música de todos los instrumentos, sabores de todos los continentes, colores, razas y sonidos, pensamientos, respeto, danza, arte y paz. Más de 30 años en el mundo. Tercera vez en Recoleta, del 17 al 19 de febrero, Plaza de la Paz, WOMAD Chile, Festival del Mundo. Entrada liberada, entra a womad.cl y obtén tus tickets. Patrocina Consejo de la Cultura y las Artes y Municipalidad de Recoleta. Produce Arte Medios, Cooperativa, auspicia la cultura. Cata, este fin de semana nos vamos a la playa con los cabros, sin pololas, obvio, así que vamos a darlo todo y es muy probable que terminemos bailando en una disco. Dale, yo tengo el mismo plan, pero 3 veces mejor.